El modelo de cerebro triuno. Tenemos dos mentes, una mente que piensa y una mente que siente. Sentimiento y pensamiento se encuentran íntimamente relacionados y ambos se manifiestan en la conducta que emitimos. Para poder comprender el funcionamiento de estas dos mentes, tenemos que referirnos al concepto de cerebro triuno de McLean, director del Laboratorio sobre Conducta y Evolución Cerebral del Instituto de Salud Mental, Washington, quien dividió el cerebro en tres partes según su evolución filogenética y desarrolló este concepto en 1970. El cerebro del feto humano durante su desarrollo pasa por las etapas de construcción del sistema nervioso correspondiente a todos los seres vivos, antes de diferenciarse de ellos en los últimos meses. A los 4 meses, el feto tiene un cerebro de pez, luego pasa por los estados de reptil y de mamífero. A los 5 meses su encéfalo ya es comparable al de un mono adulto y a partir de ese momento se configura como cerebro humano. En la actualidad, algunos neurocientíficos cuestionan este modelo porque puede dar idea de cierta fragmentación cerebral, pero en realidad, si bien el cerebro humano fue desarrollándose a lo largo de la evolución, hay módulos más primitivos que otros, y por eso podemos referirnos a estos tres cerebros desde un punto de vista práctico, para lograr una mejor comprensión de las estructuras y de la forma en la que cada una de ellas afecta a la manera de responder y reaccionar, tanto de nosotros como de nuestros alumnos. Según este investigador, el cerebro se divide en capas. La más externa, el neocórtex, es el exterior y constituye el área específicamente humana. En medio se halla nuestro cerebro mamífero primitivo, el sistema límbico, la sede de las emociones, y en lo más profundo, en el tallo cerebral y estructuras próximas, encontramos el cerebro reptiliano, que rígido, compulsivo y ritualista controla los impulsos más atávicos, es decir, que procede de antepasados remotos. Conocer estos tipos de cerebro que todos tenemos y saber que en ocasiones uno de ellos dirige el pensamiento y ordena determinados comportamientos es de vital importancia para entender las reacciones de los aprendices, a veces exageradas, otras veces sin motivo aparente, incluso violentas, que obedecen a un detonante a nivel interno. Cerebro reptiliano. Es la parte más primitiva de nuestro cerebro. Es el instintivo, el visceral y se encuentra en la posición más interior del cerebro. Está compuesto del tronco encefálico y cerebelo. Este antiguo mecanismo neural que se desarrolló hace más de 200 millones de años apenas ha sido tocado por la evolución y se encuentra en los reptiles prehistóricos, lo mismo que en tortugas, caimanes y reptiles de hoy, que solo tienen un rudimentario sistema nervioso. Función. Está diseñado para manejar la supervivencia, principalmente desde un sistema binario, lucha o huida. Controla y se ocupa de la mayoría de las tareas domésticas básicas, pues sus neuronas controlan la respiración, el ritmo cardíaco, la presión sanguínea, el metabolismo y los movimientos automáticos, además de los instintos e impulsos, la reproducción, la alimentación y el ciclo sueño-vigilia. Ocupa el 5% del volumen cerebral. Cuando un estímulo entra por los sentidos, este cerebro hace una primera evaluación instintiva sobre si hay que actuar o no. Cerebro reptiliano. Características. Las reacciones que emergen de esta zona de nuestro cerebro son conductas genéticamente programadas y poderosas, resistentes al cambio. El cerebro reptiliano se manifiesta en hábitos y rutinas, rituales y supersticiones, que a veces nos obligan a reaccionar como no queremos, porque este cerebro no tiene la capacidad de pensar, ni de sentir, ni de aprender. Su función solo es actuar cuando el estado del organismo y los estímulos del entorno lo demanden. Vive en el presente, no tiene memoria ni pasado, por lo tanto, es incapaz de aprender y anticipar, como incapaz de proyectarse hacia el futuro o hacer planes. No piensa ni siente, es pura impulsividad, responsable de conductas automáticas de supervivencia. De esta zona surge el instinto de territorialidad, que le impulsa a proteger propiedades, espacios, ideas y hasta personas. Las guerras son máxima expresión de este instinto. ¿Cómo identificar el cerebro reptiliano? El reptiliano se expresa en la vida cotidiana,
En primer lugar, por la necesidad de elegir, marcar o defender su territorio, y por 5 formas concretas de comportamiento: orientación, imitación, repetición, perseverancia o rutina y disímulo. La persona elige un asiento o un lugar en la clase y tiende a ir siempre al mismo lugar, pues le aporta seguridad y control. Los niños que suelen sentarse en la pared detrás, o los alumnos que necesitan controlar toda la clase y no soportan tener a alguien detrás, o incluso aquellos a los que no les gustan las sorpresas porque les desequilibran, están mostrando un comportamiento reptiliano. Este cerebro es muy tradicional, le gustan los rituales y los automatismos. Cuando toma el mando, tiende a reproducir comportamientos ya experimentados mucho tiempo antes. Parte del principio de que lo que ha triunfado debe triunfar. Estos comportamientos tienen como objetivo proteger y evitar al máximo las sorpresas y lo inesperado. De esta manera impiden el cambio y la innovación. ¿Qué podemos hacer en clase cuando este cerebro manda en el alumno? Debemos ser conscientes de la dificultad que supone responder bien a un comportamiento reptiliano de un alumno, pues sin que seamos conscientes se desencadena nuestro sistema de alarma interno, que puede hacernos responder de forma inadecuada o impulsiva sin dejarnos de pensar en una posible respuesta más apropiada. Lo que podemos hacer es, en primer lugar, ser conscientes de que como personas también se activa nuestro cerebro reptiliano ante las conductas impulsivas o ritualistas de un alumno, por lo que es importante darnos cuenta de ello para tratar de restablecer nuestro equilibrio interno. Por otra parte, debemos saber que el deseo de gratificación es nuestro único comportamiento innato, así que debemos hacer saber al alumno que un cambio en su comportamiento irá acompañado de una gratificación. La resistencia al cambio solo cede si hay una expectativa de gratificación que le haga renunciar a sus rutinas o comportamientos impulsivos. ¿Cómo crear un ambiente de aprendizaje? Por otro lado, como el reptil es imprevisible, conviene estimular su cerebro límbico y la corteza cerebral. Activar los sentimientos, la parte emocional del alumno puede ayudarle a salir de la dominancia reptiliana, a la vez que le ayuda a adaptarse y a evolucionar. Los automatismos reptilianos están fuertemente anclados en cada uno de nosotros. Sin embargo, no es posible borrarlos. Solo es necesario modificar el cableado del cerebro, y para ello se necesita un nuevo aprendizaje que requiere la intervención consciente de la corteza cerebral. Crear un ambiente de aprendizaje de baja amenaza y alto desafío puede mantener tranquilo a nuestro cerebro reptiliano y permitir el aprendizaje. ¿Qué constituye una situación de amenaza? Cualquier cosa que provoque miedo en el alumno, un reto excesivo, un profesor demasiado exigente o un compañero que se mete con él. Son muchas las cosas que se pueden hacer para crear ese ambiente de aprendizaje. Renovar el aire, usar el humor, activar el cuerpo con movimiento después de un tiempo en reposo y concentrado, utilizar música relajante, juegos, dinámicas de grupos. Cerebro mamífero. El cerebro mamífero, también llamado sistema límbico, apareció aproximadamente hace 60 millones de años, y con él las emociones. Se empezó a desarrollar de forma incipiente en las aves para completarse en los mamíferos. Muchas de nuestras reacciones, que antes eran reflejas y de doble dirección, se convirtieron en varias direcciones posibles según la emoción que generase. Físicamente, ubicado por debajo del cuerpo calloso, el cerebro mamífero es el puente entre los dos hemisferios cerebrales. Se sitúa por encima del reptiliano y junto con él forma el complejo cerebro instintivo emocional, y ambos están involucrados en la evaluación de los estímulos, aunque solo utilizan el 5% de la información entrante, y con eso deciden si el estímulo está a favor o en contra de la supervivencia. Por eso a veces reaccionamos de forma muy rápida y con frecuencia equivocada. Representa el 20% del volumen del cerebro y rige las emociones, el sueño, la atención, la regulación de la temperatura del cuerpo y la presión sanguínea, la tasa de azúcar en sangre, las hormonas, la sexualidad, el olfato y la elaboración de la mayoría de las sustancias químicas cerebrales. Bajo la influencia de este cerebro, los seres humanos reaccionamos sin distracción y establecemos una comunicación con una fuerte implicación afectiva. El sistema límbico es el lugar de los afectos, tanto positivos como negativos,
y por eso también podemos observar diferencias entre los alumnos en cuanto a su mayor o menor sensibilidad emocional. Algunos son ultrasensibles y se desestabilizan por pequeñas cosas, y otros, en cambio, muestran gran estabilidad emocional y son capaces de encajar cualquier estímulo negativo o tolerar la frustración sin reaccionar de forma impulsiva. A cualquier profesor y a cualquier alumno le interesa descubrir el umbral emocional y el tipo de afectividad de la persona que tiene enfrente. Partes y funciones. La amígdala permite sentir rabia, miedo, placer y tener recuerdos de anteriores experiencias emocionales de rabia, miedo o placer. Es por tanto la encargada de producir tanto las emociones como los recuerdos que aquellas generan y nos permiten dar carga emocional a lo que recordamos. Trabaja con el hipocampo para generar emociones primarias a partir de percepciones externas y pensamientos internos. Filtra toda la información que recibe y solo percibe la que apoya a sus propias creencias. Por tanto, es la responsable del autoengaño, fenómeno muy común entre los seres humanos. El hipocampo es otra estructura que opera como el centro de la memoria de situaciones y lugares. Es el encargado de convertir los recuerdos a corto plazo. Procesa información vital durante el aprendizaje y almacena los recuerdos. Trabaja en equipo con la amígdala. El hipocampo reconoce la cara de ese compañero que tuve el año pasado, pero es la amígdala la que me dice cómo me cae, qué siento al verle. Esta estructura se ve muy afectada cuando sufrimos estrés. La hormona del estrés, el cortisol, que se produce en grandes cantidades cuando estamos estresados, daña el hipocampo e incluso llega a reducir su tamaño y a destruir neuronas. Esta es la razón por la que muchos alumnos, cuando están agobiados o excesivamente cansados, no recuerdan cosas que saben. El tálamo, una de las partes más activas y mejor conectadas del cerebro, es como una torre de control y aviso de los sentidos, excepto del olfato, y podría parecer una caja de eléctricos. Está localizado justo en el centro del cerebro y procesa las señales que le llegan desde cualquier rincón de nuestro universo sensorial, que luego envía a áreas específicas a lo largo y ancho del cerebro. El hipotálamo regula químicamente el ambiente interno del cuerpo a fin de mantener la homeostasis. Aquí se regulan condiciones tales como la temperatura corporal, los niveles de azúcar en sangre, los niveles hormonales y las reacciones emocionales. Es el responsable de que nos despertemos cada mañana, de que fluya adrenalina cuando nos enfadamos y de que nos sintamos entusiasmados o desgraciados. El hipotálamo regula toda la actividad cerebral, pudiendo excitar o inhibir nuestros pensamientos o nuestras emociones. Las emociones, los sentimientos y el aprendizaje están muy relacionados. La experiencia de aprendizaje puede ir unida al placer o al dolor. En el primer caso, nos motivará a repetir la experiencia, a acercarnos a ella. En el segundo caso, a huir de nuevas experiencias que están grabadas en la memoria con dolor. Las emociones influyen de forma poderosa en la consolidación de recuerdos. La memoria se ve afectada por las emociones, ya que todo lo que se vive con emoción se graba profundamente en el cerebro. Pero a veces esa memoria emocional que guarda la amígdala no favorece al aprendizaje. Al asociar determinadas asignaturas a dolor emocional o incluso determinado profesor con una emoción que provoca bloqueo cognitivo. ¿Qué puede activar la amígdala de un alumno en el aula? Miedo a equivocarse, ansiedad antes de un examen, desafíos inadecuados o excesivos, entorno inseguro o desorganizado, consignas poco claras, objetivos poco definidos, miedo al ridículo, amenazas de un compañero. ¿Cómo identificar el cerebro emocional o límbico? El sistema límbico es más sensible a los gestos y a las intenciones que a las palabras. Cuando este cerebro nos domina, estamos hipersensibilizados a la mímica, los comportamientos y las apariencias. Que un colega no nos presta atención es un drama. Que un alumno muestre desinterés por lo que estoy explicando es otro drama. Este cerebro nos hace imaginar, dramatizar, interpretar y sentir emociones muy fuertes que se graban en nosotros profundamente. También este cerebro es el que rige la importancia, y los que actúan bajo su influencia hablan demasiado y de forma vehemente o muy deprisa. Las palabras salen de la boca y después viene el arrepentimiento y la reflexión.
no tenía que haber dicho o no tenía que haber hecho, pero también es el origen de las motivaciones, pues en este cerebro se encuentra un centro de placer llamado haz de recompensa. Cuando este centro es estimulado, los animales repiten una y otra vez el mismo gesto, la misma conducta. La necesidad biológica de la recompensa existe en todos los seres humanos. Tendemos a actuar para obtener gratificaciones y conseguir placer. Muchos profesores tratan de ser reconocidos positivamente en lo que hacen y cuando su trabajo no les proporciona esa gratificación o no es valorado, tienden a desmotivarse y a interrogarse sobre la legitimidad de su trabajo y el valor de su esfuerzo. Los alumnos también se sienten desmotivados cuando no consiguen una recompensa después de esforzarse. Este cerebro vive en el pasado, revive una y otra vez experiencias emocionales en su imaginación y por lo tanto reacciona a veces sin que el espectador sepa por qué lo hizo de esa forma. Simplemente recuerda algo y responde como si le acabara de pasar. El sistema límbico es nuestra memoria a largo plazo. Por eso una persona bajo la influencia de este cerebro actúa en muchas ocasiones como reacción a recuerdos pasados. Esas experiencias que quedaron grabadas, tanto positivas como negativas, adquieren un peso excesivo e inducen a comportamientos de acercamiento o de rechazo totalmente irracionales, que están asociados a recompensas, placer o a castigos, dolor. El recuerdo de un castigo injusto puede provocar una fobia a un profesor o a una materia. Si un alumno se ha sentido humillado por un profesor en alguna situación específica, cada vez que la reviva se disparará su ansiedad, de forma consciente o inconsciente, ya que esta mala experiencia estará asociada a dolor emocional. El cerebro emocional también funciona como un filtro. Selecciona lo agradable y lo desagradable, lo interesante y lo poco o nada interesante. Cuando se bloquea ante un descontento, disminuye de forma notable las capacidades de razonamiento y de adquisición de aprendizajes. Sin embargo, cuando es estimulado, todo el cerebro rinde al máximo. Este cerebro tiene una serie de necesidades muy parecidas a las de algunos animales mamíferos. Como los gatos, necesita libertad e independencia, como los perros, necesita protección y apoyo, pero igual que las vacas, también necesita rumiar durante un tiempo antes de tomar la mejor decisión y ponerla en práctica, sopesando pros y contras, dando vueltas a un problema o buscando una solución. ¿Qué podemos hacer en clase cuando este cerebro toma las riendas de un alumno? Bajo la influencia de este cerebro, el alumno se moviliza de forma irracional, según sus impulsos y temores, sus dramas o alegrías. Si el profesor consigue encontrar la clave de los afectos de sus alumnos, será capaz de desbloquear al que es más inhibido, que se pondrá a trabajar por sí mismo, esperando mantener el lazo afectivo que se ha creado. La impulsividad de algunos alumnos, aquellos que llamamos difíciles, es un problema para muchos profesores que no comprenden a veces sus reacciones. Algunos se resienten por cualquier tontería o hacen dramas innecesarios. El profesor debe evitar los discursos, activación de la corteza cerebral, pues no sirven para nada, ya que el alumno se encuentra en otro nivel, activación del límbico. Más vale un gesto de reconocimiento, una valoración en público o en privado, una sonrisa al pasar junto a él, el elogio de una conducta adecuada, pues esto lo admitirá mejor que un discurso. Otras veces los alumnos bajo la influencia de este cerebro toman posiciones categóricas que hacen cometer equivocaciones en la toma de decisiones. Es importante darles tiempo para decidir o no pedirles que lo hagan en ese momento. Es necesario ayudar al alumno a salir de sus automatismos o reacciones irracionales para que aprenda a reflexionar, función principal de la corteza cerebral de nuestro cerebro humano. Es importante también ayudar a los alumnos a sentirse recompensados por su esfuerzo mediante la valoración por parte del profesor, no solo del resultado sino del proceso. Cuando el educador le hace comprender al alumno que percibe sus esfuerzos, éste ya recibe una recompensa afectiva y se motiva. Pero en el caso de muchos alumnos, la escuela no activa ese haz de recompensa, por lo tanto, muchos problemas de motivación tienen su origen en la ausencia de esperanza, de gratificación o de éxito. Recordemos que cuando el educador o el alumno se encuentran a gusto en su papel y tienen un éxito razonable, sienten algún placer y de ahí nace el deseo de reproducirlo para sentirse gratificados. Por eso, algunas aceptan bien a la escuela y se adaptan a ella. Les gusta asistir a clase y lamentan las vacaciones, celebran el nuevo comienzo del curso. En ellos la escuela estimula el haz de recompensa. Sin embargo, otros alumnos
no muestran interés por estar en la escuela y aprender. La adquisición de conocimientos no despierta su curiosidad, se sienten inseguros y tienen dificultades, aunque a veces se esfuerzan sin conseguir éxito. Se les priva de la recompensa, de la gratificación y como resultado se estimula de forma casi continuada su haz de castigo, mientras permanecen en la escuela. ¿Qué necesita este cerebro para aprender? Crear espacios para la reflexión personal, un entorno de seguridad emocional y físico, una atmósfera de confianza con vínculos afectivos, trabajar el error como elemento de aprendizaje sin dramatizarlo, contar historias, metas desafiantes y motivadoras, objetivos claros y bien definidos, utilizar el humor y la risa y crear entornos emocionalmente cálidos. Tengamos en cuenta que es aquí donde se realizan los aprendizajes emocionales que hace la amígdala, es decir, diferentes al aprendizaje de competencias emocionales que se desarrollan al trabajar la inteligencia emocional.